Saludos amigos, soy Miguel Guerrero, bienvenidos nuevamente a Portada. En la noche de hoy, como todos los miércoles, vamos a tratar un tema. Hemos escogido uno sumamente importante para el presente y el futuro de la República Dominicana. ¿Cómo se escoge y qué se necesita para ser director de una escuela pública o de un colegio privado, si se quiere? Y para ello contamos con la participación de 3 expertos en la materia: el doctor Adalberto Martínez, viceministro de Educación; el doctor Daniel Morales, economista, experto en políticas públicas y asesor del ministerio; y el doctor Basilio Florentino, educador en valores e investigador. Pero antes de entrar de lleno en el tema de esta noche, vamos a ver un interesante reportaje que nos ha preparado nuestra compañera Ibelka para esta ocasión. Veamos. Para septiembre de 2011, el presidente de ese entonces, Leonel Fernández, promovió la creación de un espacio para los directores de centros públicos tuvieran capacitaciones continuas y se les diera seguimiento como forma de fiscalizar a la cúpula del sistema educativo en cuanto a organigrama se refiere. Un año después, se fundó la Escuela de Directores para la Calidad Educativa del Ministerio de Educación, que hasta la fecha ha certificado y capacitado a más de 300 directores y directoras de distintos centros regionales. Esta nueva institución estaba llamada a fortalecer los programas de formación permanente y desarrollo profesional, incluidos en el plan de acción que desarrolló la entonces ministra de Educación, Josefina Pimentel. El acuerdo consistió en que esta nueva organización, además de ser un apéndice del Ministerio Educativo, estuviera adscrita al Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Con esta escuela, lo que se busca es ofrecer una oportunidad a los directores para aprender y reaprender de la experiencia personal y de otros colegas en el oficio. La nueva entidad procura hacer de la experiencia vivida una oportunidad para ser cada día mejor dirigente, ser líder pedagógico en su gestión y procurar organizar un conjunto de relaciones en su centro educativo para que todos, estudiantes, personal docente y administrativo, se envuelvan en ese proceso de enseñanza-aprendizaje que sustenta las bases del proceso educativo. La Escuela de Directores se propone definir y ejecutar planes y estrategias diversas de formación continua de directores de escuelas y personal directivo, desarrollando en ellos competencias de gestión efectiva y liderazgo educativo. Las clases son presenciales y en cada módulo se imparten 16 horas de docencia al mes, que están a cargo de expertos de universidades dominicanas como el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, e internacionales como la de Barcelona y Harvard. Mientras que en el Centro de Recursos Múltiples para el Aprendizaje busca dotar a los estudiantes de diversas fuentes de información y conocimiento y constituirse un espacio que contribuya a mejorar la calidad de la formación inicial de los maestros. De acuerdo a las autoridades de esta institución, los directores egresados de ese sistema de formación son quienes apuestan al incremento del mejoramiento de la calidad en todos los centros educativos del país, ya que con el programa de estudios tiene por finalidad reforzar las capacidades de dirección y administración de los educadores con técnicas para evaluación y planificación gerencial y un módulo completo de valores, manejos de fondos, recursos y liderazgo. Las clases presenciales incluyen conferencias, talleres, seminarios. Se les acompaña a los propios centros educativos a través del trabajo que los hacen mentores o tutores que apoyan a los directores en el día a día. Durante 7 meses, los directores alumnos habrán cumplido con los requisitos y al final se someterán a un proceso de certificación que acreditará sus competencias directivas y de gestión educativa. Hasta ahora, todo se escucha muy bonito. Sin embargo, en la práctica la realidad es otra. En agosto pasado, por ejemplo, el Ministerio de Educación abrió una licitación para seleccionar una firma que prepare, aplique y procese las pruebas de evaluación de desempeño y de certificación docente que serán aplicadas a los maestros, directores y técnicos del sistema de enseñanza pública. Esa evaluación iniciará con una tercera parte de la matrícula de más de 70,000 docentes que están en el sistema público y tienen más de 3 años laborando, lo que indica que la calidad docente tiene muchos retos por delante. Hace 2 años, el Ministerio de Educación Superior reveló que 31.5% de los docentes universitarios del país solo poseen licenciatura, el 23.3% cuenta con una especialidad, el 40.4% realizó una maestría, mientras que solamente el 2.3% posee doctorado. Sin embargo, no puede ser establecida la titulación del 1.9% restante de profesores. Para impartir docencia de calidad es fundamental dominar la metodología de la enseñanza, y si eso es para ser maestro, imagine los requisitos para ser director de una escuela o colegio.
Para debatir sobre el tema, vamos con los expertos en segundos. Soy Ibelka Mencía, el debate de la semana en portada. Y muchas gracias, Mencía, por este reportaje tan interesante sobre el tema que nos permite entrar de lleno a la discusión del panel de esta noche. Gracias, caballero, por aceptar nuestra invitación. Gracias. Bueno, ¿qué requisito exige el Ministerio para otorgar la dirección de una escuela a un profesor o a una persona en particular? Lo primero es que tiene que ser graduado, tiene que tener grado en educación. Además, tiene que tener experiencia docente por lo menos de 5 años. Y finalmente se requiere pasar en el concurso público, porque ahora no se designan los directores, sino mediante concurso público. Bueno, eso le da estabilidad a la dirección de una escuela, ¿no? Supongo, porque si es por concurso público no puede ser separado de esa posición por cualquier cuestión de tipo política o porque no le caiga bien a una persona. Así es. No, así es, pero independientemente de eso, el personal que está en la carrera docente y los directores lo están, nunca están sujetos al vaivén de la cuestión partidaria. Yo creo, porque yo viví una época ya un poco lejana en el tiempo donde la escuela comenzó a deteriorarse. Y no me refiero a los planteles, sino a la escuela, a lo que entendemos por escuela. En aquella época resultaba muy difícil y raro que un estudiante se parara sin el previo consentimiento del profesor. Incluso cuando había alguna necesidad de ir al baño, no tenía que levantar la mano y esperar incluso que le dieran el permiso. Si uno quería hablar, tenía que levantar la mano. Yo recuerdo perfectamente que no podíamos entrar al curso una vez el profesor dentro de él. Cerraba la puerta. Todas esas cosas comenzó a cambiar. Y en aquella época no se oía un estudiante dirigiéndose con un nivel de confianza y de tutela a un profesor. ¡Mire, profe! Eso no, yo creo que ahí podría estar la semilla de lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Se deterioró la disciplina en la escuela. El asunto es que las normas durante la tiranía de Trujillo... Pero ya habíamos superado. Te digo, hubo mucha verticalidad. De manera que al caer la tiranía se inició un proceso de apertura y todo lo que pareciera regla, todo lo que pareciera norma, comenzó a perder. Que era un valor de la dictadura. Correctamente. Y también tomando en cuenta, por ejemplo, que los seres humanos somos por naturaleza autónomos. Y entonces, en la medida que vamos cultivando esa propiedad, esa característica, a más temprana edad, menos necesitamos una persona que esté detrás de nosotros. Usted se imagina que para nosotros podernos comportar bien en el ámbito social necesitáramos tener un policía detrás. Eso es imposible. Entonces hay que cultivar la autonomía de la persona para que la persona sepa que debe actuar en función de sus criterios, pero unos criterios que deben ser reconocidos en el ámbito de lo que es la convivencia social. ¿Cuál es la finalidad de los programas educativos? Hacer un hombre nuevo, mejorar la capacidad cognitiva del individuo, prepararlo mejor para la vida. ¿Cuál es realmente la finalidad? Porque si no establecemos eso con precisión, la escuela se limitará y las universidades se limitarán a graduar gente con un nivel de conocimiento que posiblemente no les sirva para mucho. Yo tuve muchos problemas en el cuarto de bachillerato con apologética y no recuerdo que me haya servido para nada. Bueno, en realidad la educación preuniversitaria tiene 3 funciones claves. Cuando el joven egresa del liceo como bachiller, se espera que él esté en condiciones de procrear familia, de poder formar su propio hogar, su propia familia. Esa es una de las funciones. Una segunda función es que él pueda estar en condiciones de conseguir y mantener su primer empleo, es decir, su inserción en el mundo laboral. Y la tercera función es estar en capacidad de continuar estudios superiores. Es decir, que es una formación general, es una formación básica para tener ciudadanos comunes y corrientes
que se inserten en el diario vivir sin mayores inconvenientes. Esa es la función de la educación preuniversitaria, una formación básica, una formación general. Pero es ahí donde está el secreto, ¿no? Porque si hay una mala educación en los inicios, la mejor enseñanza a nivel universitario no va a suplir las deficiencias que los defectos de una primera etapa de educación, ¿no es cierto? Sí, es así. De hecho, bueno, yo que me dedico a la investigación, digamos, del sector educativo, y también viéndolo desde un punto de vista pragmático, uno lo que quiere observar es resultados, o sea, qué políticas están más asociadas a mayor calidad en los aprendizajes de los estudiantes, porque al final lo que entrega la escuela, lo que entrega el sistema educativo, son niveles de calidad en los aprendizajes que, como decía el doctor Martínez, lo preparan para la vida, ya sea para conseguir un trabajo, tener una familia, acceder a los estudios universitarios, etcétera. Y eso además está muy conectado con el desarrollo del país. O sea, los países que digamos tienen mayores niveles de aprendizaje o mayores habilidades cognitivas, pues están mejor capacitados para acceder a las nuevas tecnologías y así poder avanzar y aprovechar mucho mejor las ventajas que otorgan que otorgan los avances tecnológicos. Y precisamente, digamos, en el contexto del programa que hoy estamos invitados, que se va a hablar en particular de un aspecto, o sea, el sistema educativo es muy amplio, ¿no? Y digamos, el tema de la educación se puede atacar desde diversos aspectos. Uno de ellos, pues, es la política que lleva el doctor Martínez, de formación de directores, con la escuela de directores, con la escuela para... De formación de maestros. Exacto, no, de calidad. Okay, la escuela de directores para la calidad educativa, sí. Sí, exactamente. Y claro, entre todas las cosas que hay en la escuela, una de ellas es la gerencia, la gestión de la misma escuela, que reside en una persona que tiene, digamos, de manera principal formación docente. Y claro, es un reto para las personas que se dedican a gerenciar una escuela también desarrollar aquellas competencias y aquellas habilidades que le permitan hacer que coordinen todas las cosas y que la escuela pueda entregar ese producto de la calidad educativa. Y digamos que no me parece que, o sea, no es una coincidencia que muchos actores en la sociedad civil, desde el gobierno, con la escuela de directores y otras instancias de la sociedad civil, fundaciones, por ejemplo, la escuela de negocios donde yo presto servicio de investigación, que es Barna Business School, que tiene un centro de investigación en liderazgo y gestión educativa, así como otras asociaciones están sumando fuerza para ver cómo se forman a los directores en competencias directivas. Y la propuesta que hace el Ministerio de Educación es una propuesta que es bastante potente, porque trata de llegar a todos los directores de todas las escuelas públicas del país. A mí me parece que uno de los objetivos básicos, a mí, desde mi modo de ver y desde mi perspectiva del ego en la materia, es que debemos enseñar a los individuos a prepararlos para vivir en armonía, a vivir en tolerancia, porque la tolerancia es la base de una democracia que funcione realmente, y además a enseñarlos a ser responsables, que actúen con responsabilidad. Si la sociedad, si los miembros de una sociedad no actúan con la responsabilidad debida, es decir, con el respeto al derecho de los demás, los límites que le impone el del ejercicio de tu propio derecho, va a ser caos, ¿no? Sí, yo pienso que la escuela de directores que dirige el doctor Adalberto Martínez tiene eso bien presente. De hecho, hay un módulo que es de educación en valores, y es un módulo que nosotros coordinamos, que está orientado en esa dirección. Por ejemplo, hay una descripción que está ahí, porque lo que se busca es formar un ciudadano socialmente competente, un ciudadano que no vive solo, una ciudadana que no vive sola, y sobre todo con los procesos de globalización que se han experimentado hoy en un espacio compartido, nos encontramos diferentes culturas. Entonces, cuando hay diferentes culturas que comparten un mismo espacio, un valor esencial a trabajar es el de la tolerancia. De hecho, usted sabe que nosotros, en el contexto en donde vivimos, en el contexto donde trabajamos, encontramos ciudadanos de diferentes nacionalidades.
Usted se encuentra en cualquier escuela, se puede encontrar una persona de origen chino, una persona de origen haitiana, una persona de origen latinoamericana. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar, por una parte, el valor solidaridad, pero por el otro, y muy decidido, lo que es el de la tolerancia. La tolerancia no solamente cultural, sino también la tolerancia comunicativa, la tolerancia religiosa, que todas esas, exactamente, esas son las tolerancias que hacen que la persona pueda convivir en armonía con los demás seres humanos con los que compartimos el espacio común de vida. Entonces esa es la dirección que se persigue, ¿no? En sentido filosófico. Esa es la filosofía que define el sistema. Mira, hay todo un conjunto de valores, tal como ha sido mencionado, el tema de la tolerancia, el tema de la solidaridad, pero nosotros en la Escuela de Directores, como una línea del Ministerio de Educación, ponemos mucha atención al tema de la responsabilidad, porque sin un sentido de responsabilidad no puede haber tolerancia, porque tú caes y terminas siendo un mentecato frente a aquel que te abusa. Entonces es necesario que, además de estos valores que bien señala el doctor Florentino, en conjunto veamos lo que tiene que ver con responsabilidad, con cumplimiento del deber, con obligaciones que asumimos, porque de lo contrario, entonces vamos a tener un ciudadano bueno para cualquier cosa, pero bueno para nada, y eso hay que evitarlo. ¿Qué tipo de supervisión existe para determinar que los planes y los objetivos de la dirección escolar, ¿no?, se cumplan? Porque eso es importante, porque hay escuelas aquí en Santo Domingo, pero hay escuelas en rincones lejanos, ¿no? Donde a veces es muy difícil saber o sospechar qué se está haciendo y si se están cumpliendo con los roles que se reciben. Bueno, yo pienso que esta pregunta te la puede contestar con mucha facilidad el doctor Morales, porque está trabajando en una investigación específica sobre supervisión. Sí, precisamente el Ministerio de Educación tiene un sistema que se llama el SAS, Sistema de Acompañamiento y Supervisión, y por medio de ese sistema, digamos, existe un mecanismo por medio del cual los distritos educativos, con unos técnicos de supervisión, no solamente van a las escuelas a supervisar, sino que van a supervisar y van a acompañar a los directores y a los maestros de cada escuela para que mejoren su trabajo y también para que lo cumplan. Entonces, eso... Y ahí se evalúa el desempeño. O sea, se hacen varias cosas. Digamos que ahorita no recuerdo el número exacto de instrumentos que aplica el SAS, pero aplica hay como 27 en este momento. Exactamente, pero los divide como en dos partes, de unos instrumentos que supervisan en la parte administrativa de la escuela y otros que supervisan en la parte pedagógica. Entonces, por ejemplo, en la parte administrativa hay cuestiones de cumplimiento como cumplimiento del cronograma, cumplimiento del horario escolar, planta física, cómo está el estado de la planta física, y por el lado pedagógico, pues bueno, si se dan los contenidos que están previstos, etcétera, ¿no? Y entonces, si se cumplen los horarios, etcétera. Entonces, con ese sistema, el Ministerio de Educación puede ver más o menos cómo están funcionando en las distintas circunscripciones educativas, que aquí se divide a nivel más básico por distritos y después por regionales. O sea, puede ver el estado de la situación. Por otro lado, pues bueno, también hay otras iniciativas, así como el Ministerio de Educación trata de observar a las escuelas con y acompañarlas con este sistema de acompañamiento y supervisión. La misma escuela de directores y otros programas formativos que hay en el país, pues bueno, yo he visto estas maestrías en gestión educativa, como por ejemplo lo tiene la UNIBE, o el diplomado que tiene Barna en gestión educativa, de liderazgo y gestión educativa. Pues bueno, contemplan mecanismos de supervisión. Pues bueno, cómo hacer para que el director también sea más efectivo haciéndole seguimiento a la gente de su escuela, porque a veces la escuela cae en incumplimiento porque bueno, falta incluso cumplimiento interno. Entonces existen una serie de mecanismos que ayudan a gestionar el desempeño de cada una de las personas que están dentro de la escuela. Los directores están obligados a entregar reportes periódicos de su gestión. Sí.
normalmente elaboran un plan que llaman el plan operativo anual, que es al que se le asigna fondos. Es decir, si el director no elabora su plan, el ministerio no le puede transferir recursos económicos para sostener su día a día. De manera que a partir del POA, entonces la dirección del distrito le da el debido seguimiento. Y ante el distrito, cada mes tiene que rendir cuentas, tiene que presentar al director de la escuela informe de lo que está ocurriendo. Esa dirección de directores, ¿no? Para directores de escuela, ¿se limita o se circunscribe a las escuelas de los niveles grados bajos o es para todo el sistema educativo? Es para todo el sistema educativo. Es decir, incluye el inicial, básico y bachillerato, escuelas nocturnas para adultos y todo eso. El inicial y básico, es bueno establecer la diferencia. Okay. Bueno, en el sistema educativo dominicano se divide desde el punto de vista pedagógico a partir de la edad. Para los niños entre 0 y 6 años de edad es el antiguo preescolar, pero que en la República Dominicana hace 15 años eliminamos el concepto de preescolaridad y lo consideramos como introducción a la escolaridad, por eso nivel inicial. Y antes el séptimo y el octavo era la intermedia. Antes de pasar al bachillerato. Ahora ¿se incluye en el bachillerato o en la primaria? Se incluye en la primaria, pero ya está cambiando. Acaba el Consejo Nacional de Educación de emitir una ordenanza, donde el nivel primario va a llegar hasta sexto. Y a partir de ahí, séptimo, octavo y los 4 años del bachillerato van a ser 6 años para el bachillerato. Todas esas reglas aplican también para las escuelas de pago, ¿no? Para los colegios privados. Correcto. Y los colegios privados se pueden nutrir de las direcciones, de los resultados de la dirección escolar del ministerio, ¿o no? El sector privado ha solicitado insistentemente que sus directores participen en el programa de la escuela de directores. El señor ministro, don Carlos Amarante Baret, se ha comprometido y ha dicho sí, estamos instruyendo a la escuela de directores para que abra el espacio. El asunto es que varios de los módulos son específicos para cuestiones públicas, es decir, el manejo de los fondos, como se hace en la escuela privada, es diferente a como se hace en el gobierno. Vamos a escuchar la opinión de un cuarto invitado fuera del estudio, por supuesto, el licenciado Ramón Nieves, quien es director de un centro educativo de la ciudad de La Romana. Veamos. Mi nombre es Ramón Nieves, soy de La Romana, pertenezco a la Regional 05 y estoy participando actualmente en lo que es la Escuela de Directores. Pues había escuchado testimonio de algunos de mis compañeros que han asistido, pero a la verdad que se quedaron cortos en lo que ellos me habían dicho. La experiencia ha sido maravillosa, los contenidos que nos han impartido los maestros que hasta el momento nos han impartido los módulos, el módulo 1, que es el primero que estamos tomando, pues excelente. Y sé que también hay muchos directores que están esperando la oportunidad de venir a tomar este entrenamiento y de verdad que vale la pena venir. Ya la mayoría de mis compañeros han dicho y han visto que se van hoy o mañana se van con un cambio de mentalidad de lo que veíamos en las escuelas y hoy vamos a ver las escuelas con una visión diferente de lo que nosotros llegamos el primer día. Y es solo el primer módulo que estamos tomando. O sea que al finalizar estos 7 meses que vamos a estar tomando esta escuela de directores, pues ya seremos directores y gerentes de centros educativos diferentes. Muy bien. Bien, escuchamos ya esa cuarta opinión. Ahora, ¿qué puede hacer? ¿Dónde está la debilidad mayor del sistema educativo dominicano? Cualquier sistema en el mundo entero tiene, digamos, unas claves.
Y el tema relacionado con el maestro, con su formación, con su dedicación, con su entrega, es determinante. Número uno, ¿qué está pasando con los maestros? Número dos, ¿qué pasa con los directores? Porque el liderazgo conduce. En la República Dominicana, en nuestro sistema, en este momento, su gran debilidad es la formación del maestro. De ahí que este año el Ministerio de Educación, el gobierno, esté asignando una partida de alrededor de 2.300 millones de pesos solamente para la capacitación de los maestros, reconociendo que es una gran debilidad la que tenemos precisamente en uno de los factores claves, cómo fue identificado el liderazgo, y de ahí surge la escuela de directores. Los buenos profesores, los países que han alcanzado un nivel de educación de calidad, son personas que no tienen ciertos problemas, ¿no? Que pueden dedicarse por completo a la educación. Tienen salarios adecuados, salarios que les permiten vivir con dignidad, tienen seguro médico, tienen todos los problemas básicos del ser humano más o menos resueltos. En el país no sucede lo mismo, ¿no? Quizás si no mejoran las condiciones laborales de los maestros, estaríamos formando maestros para que finalmente trabajen para otros países que no han invertido nada en su formación. Y podríamos estar alentando la fuga de cerebros, ¿no? Y que en el área educativa es sumamente una pérdida para el país. Sí, sí, si me permite, yo creo que cabe la pena hacer una reflexión a nivel social de, pues bueno, cómo valora la sociedad la educación, porque al final, digamos, eso también es un gran determinante de cómo los niveles de entrega también se dan en el sistema educativo. Y digamos que no todas las sociedades valoran igual la educación. Tenemos que estar dispuestos a mejorar las condiciones laborales de los profesores, y claro, y eso implica pues también una correspondencia del lado de los profesores a entregarse más al servicio de la educación. Pero algo que también es esencial en este punto es que a veces cuando uno piensa en la educación, uno lo ve como desde el punto de vista de la política del Estado, del gobierno que entrega educación. Pero es que ese no es el problema de la educación realmente. Eso es una parte del problema, la provisión de educación, la oferta educativa. Pero el problema también está en la demanda de la educación. La persona, la familia, tiene que demandar educación. El problema de la calidad de la educación no es solamente que el Estado la dé, sino que el ciudadano, el dominicano, demande calidad educativa, quiera que le exijan más. Y de esa manera, pues valoraremos más la educación. Si nosotros queremos, como ciudadanos, como sociedad civil, que hayan unos altos niveles de calidad, pero porque lo demandamos. No porque hay alguien del gobierno que se encarga de dárnoslo, sino porque nosotros como sociedad civil la demandamos, la exigimos, la pedimos, la monitoreamos. La aplicación de la ley del 4%, el artículo de la ley, la esencia de la Ley General de Educación que se aprobó en el 97 y que le asigna el 4% del Producto Interno Bruto o el 16% del presupuesto de la República, el mayor de los dos. Es el resultado de presiones de la sociedad dominicana, la aplicación de la ley. Con eso tenemos un ejemplo. Sí, esa ha sido una de las grandes batallas de opinión pública que ha ganado esta sociedad. Es decir, que algo está cambiando. Sí, claro. El hecho de que hoy tengamos varios centros funcionando en tanda extendida es muy importante. Yo me acuerdo, hace alrededor de 3 años, el Banco Mundial nos presentó un estudio, precisamente a partir de los resultados del CERCE. Analizaron una serie de factores asociados y empezaron a comparar esos factores por países, por los países latinoamericanos participantes. Y las escuelas dominicanas, cuando se comparan con cualquiera de Latinoamérica, en términos de lo que es la formación de profesores, es similar, no hay diferencia significativa. Cuando se compara, por ejemplo, en términos de participación de los padres, la participación es parecida, no hay diferencia significativa. Cuando se compara, por ejemplo, los servicios de energía, agua, tampoco hay diferencia significativa. Ahora bien,
cuando se compara el tiempo que dedica el niño o la niña a desarrollar la tarea en la escuela, ahí sí hay diferencias significativas. ¿Cuál es el promedio de horas perdidas en la escuela dominicana, en la escuela pública? Mira, los estudios de hace 8 y 4 años indicaron que en la escuela primaria se aprovechaba apenas 2 horas y media por día, y en la escuela secundaria solamente 3 horas. Eso quiere decir que el 50% del tiempo previsto se perdía en algún tipo de tarea que no tenía que ver con el agravante con aprovechamiento. de que esos promedios no se dan en la escuela, en los colegios privados. Correcto. Lo cual indica que si se sigue en esa tendencia, la sociedad dominicana será cada día más desigual, porque los buenos trabajos, las buenas oportunidades serán para los hijos de las personas pudientes que pudieron enviar que son los mejores a las escuelas de pago, ¿no? Yo creo que por eso tiene un enorme sentido social lo que se puede hacer para mejorar la escuela pública. Claro. Sí, yo pienso que es importante resaltar algo en ese estudio, doctor. Fíjese, ese fue el promedio que resultó, y fue el estudio de Educa Gallup, creo que fue. Gallup, sí, claro. Pero otro ingrediente es que eso sucedía, de acuerdo al estudio, en el 40% de las escuelas dominicanas. Vamos a decir que eso es un promedio, pero no necesariamente era así en todas las escuelas. Usted sabe que la media está afectada por los valores extremos, pero en sentido general es el dato más representativo. Sin embargo, hay que decir, Miguel, que irresponsablemente el Estado dominicano tomó un atajo al poner todas las escuelas a trabajar en una oferta por tanda de 4 horas y de 4 horas y media. Es decir, no fue la sociedad, fue el Estado ante su incompetencia para enfrentar y poder ofertar adecuadamente educación. Lo que hizo fue partir la escuela en pedacitos. Entonces tenía el mismo plantel, lo dedicaba por la mañana, 4 horas para uno, en la tarde para otro y en la noche para otro. Eso, pero de ahí la importancia. Se ha resuelto eso, ¿no? Eso quiere decir que lo que está haciendo el gobierno en este momento es un salto enorme. ¿Y qué porcentaje de las escuelas, de los planteles, están realmente funcionando como con tanda extendida? En este momento hay alrededor del 40%, pero en 2 años, 3 años se aspira a que entre el 80 y el 90% de todas las escuelas dominicanas funcionen con este horario. ¿Ese 40% está centrado en qué región del país? En todo el país. No, en todo el país. Okay. Sí, está distribuido equitativamente. Ahora, todos los reportes internacionales que evalúan los sistemas educativos indican que a pesar de que hemos mejorado muchísimo en términos de cobertura, ¿verdad? Sin embargo, todavía tenemos el problema de la deserción escolar, el incumplimiento de los horarios y el atraso de los estudiantes con relación a sus pares de otros países, por ejemplo, especialmente en la ciencia y en las matemáticas, ¿no? Que son fundamentales. Pero cuidado, Miguel, sin dejar de reconocer que estamos pero muy mal, la región latinoamericana está muy mal. Fíjate tú que ni los mejores de América Latina compiten con ningún otro sistema en el mundo. Es decir, tú puedes tener una excepción que es Cuba, que se dedicó nada más a educación, deporte y salud, pero después el resto de los países, incluyendo a Chile, a México, a Brasil, no compiten con nadie en el mundo. Es la educación, una educación de tan mala calidad que no aparece en ningún ranking mundial. Sí. Es decir, que no solo es la República Dominicana, es la región. Claro, sin dejar de reconocer que nosotros seguimos muy mal, pero qué bueno que estamos dando paso
para asumir las responsabilidades. Pero ahí para que se esto mejore. aplica mal de mucho. Sí. No, pero fíjate. Perdón. Después Sin embargo, yo pienso que en los próximos años la situación va a cambiar. De hecho, Ya está cambiando. nosotros hemos dicho que los cambios en educación son a largo plazo. Lo que está ocurriendo hoy en el sistema educativo dominicano lo El veremos despegue, ¿no? 20, 25 años Sí. después. Es importante, por ejemplo, el tercer estudio regional comparativo y explicativo, los aprendizajes de América Latina, nos dan una posición, vamos a decir, no cómoda con respecto a los demás países hermanos de Latinoamérica. Sin embargo, cuando comparamos ese tercer estudio con el segundo estudio, cuando nos comparamos con nosotros mismos, hemos dado un salto extraordinario. Hemos sido uno de los países que más hemos avanzado. Evidentemente, en la formación de los estudiantes sigue siendo muy precaria. El hábito de lectura se ha perdido, Claro. se han perdido muchas cosas. Parte de la estrategia de la Escuela de Directores es precisamente entregar insumos a cada director para que desarrolle programas de lectura, club de lectores. Se le entregan colecciones de literatura dominicana, colecciones de literatura universal, y se les entrena, se les capacita de cómo debe organizarse la escuela para que padres, maestros y alumnos vuelvan a leer. Esto es parte de las estrategias que nosotros desarrollamos en la escuela de directores. Cuando yo estaba en la cuando yo estaba en la secundaria, el sistema que primaba era el sistema de memorizar las cosas, ¿no? En historia, recuerdo yo. Fundación de Roma, Rómulo y Remo, hijos de Rea, fueron arrojados al Tíbet por un orden de un tío suyo. Es decir, y la famosa loba esa. Entonces, pero yo creo que ese sistema ha sido superado, ¿verdad? Claro. El sistema de la investigación, la gente encontrar la razón de las cosas por sí mismo a través de la investigación. Sí, sí. Yo quisiera saber que eso realmente es así, porque en algunos países que yo he visitado, los avances en el campo de la educación tienen que ver, están muy relacionados con el cambio del sistema, Claro. de los objetivos de la investigación. Pero un elemento nuevo en ese sentido es que el Ministerio de Educación está entregando bibliotecas a las aulas de clase, desde los niñitos que están aprendiendo a leer y escribir. Te puedes encontrar, como en cualquier otro país desarrollado del mundo, que las aulas tienen material de lectura. En este momento se están entregando a todas las escuelas del país bibliotecas para sus aulas de clase, no solo bibliotecas virtuales, bibliotecas en material impreso en papel también. Pero que literatura o texto solamente. No. El programa Libro de Texto es uno. Libros para leer, cuentos, novelas, etcétera, etcétera. Material de referencia. Claro. Sí, porque como también estamos en un nuevo paradigma, ya no podemos hablar de nuevo paradigma, porque esto es viejo, ¿verdad? El paradigma tecnológico. Nosotros nos vamos a encontrar con escuelas que tienen, vamos a decir, todos esos medios, pero las escuelas que están más apartadas y eso tal vez no lo tengan y quizás sea más factible lo que son las bibliotecas impresas, así. Pero hoy uno va a cualquier escuela del casco urbano de la ciudad de Santo Domingo y usted se va a encontrar con múltiples recursos audiovisuales. Evidentemente el tema de la educación es un tema vocacional y ser maestro se necesita de mucho, es un sacerdocio, ¿no? Se necesita de mucha vocación para ser maestro, especialmente en países como el nuestro, ¿no? Donde las ventajas de ser maestro no se ven muy claras. En este momento ha mejorado mucho el modo de vida de los maestros por el salario, por un lado, pero hay muchas otras condiciones, seguro médico para ellos y su familia, cooperativa donde hay créditos muy blandos que les permiten emprender negocios, adquisición de viviendas. Es decir que hay todo un cambio en ese sentido y por eso tú te encuentras el doctor Florentino, que está
trabajando mucho en el montaje del concurso, que se ha hecho un llamado a concurso para maestros y han venido de distintas profesiones. ¿Cuántos hay de otras profesiones para el próximo concurso que ya se registraron? Bueno, el dato que tengo hace ya de un par de semanas que me proporcionaron fue de alrededor de unos 24,000. Que quieren ser maestros. Exactamente. De otras áreas, médicos, ingenieros, Así es. abogados. Magnífico. Sí. Para la enseñanza pública. Para la Correcto. enseñanza pública. Magnífico. Hay algo muy importante que yo me llevo de este programa, y es que hemos estado hablando de maestros y no de profesores, ¿no? Que yo creo que hay una diferencia abismal entre una cosa y otra. Evidentemente. Sí. Sin embargo, no podemos olvidar que las universidades forman a los profesores. No basta solamente con la Pero vocación. en el sentido que yo digo, Sí. el maestro es un guía. Claro. El profesor te enseña una materia, pero el maestro es un guía que te sirve de un ejemplo para la vida y te enseña a encauzarte, ¿no? Y eso es lo que realmente necesitamos. Bueno, caballero, estoy muy agradecido por su participación. Gracias. Creo que este tipo de programa ayuda mucho a mejorar a la nación y no estoy reclamando ningún mérito de ustedes. Pero lo que quiero decir es que tenemos que atender y darle la importancia a la educación que realmente tiene. Porque sin ella realmente seremos siempre un país pequeño y un país en desarrollo. Y los países pequeños, los países no se miden por el tamaño de su extensión geográfica, sino por lo que son capaces de hacer y de aportar a la humanidad y a la gente que lo forman. Así que, caballeros, un placer. Un placer. Doctor Morales, doctor, síguele. Y los invito para un próximo programa para seguir Correcto. conversando sobre otros aspectos de la educación, especialmente en el área pública, que revisten enorme importancia para todos nosotros.